A veces, el dolor no viene de un enemigo. Viene de quien te miraba a los ojos y te decía que te quería. Viene disfrazado de abrazo, de sonrisa, de confianza. Yo no sé si duele más la traición o la ingenuidad de haber creído que estaba a salvo. Y todavía me cuesta decirlo en voz alta, pero lo voy a hacer, porque hay heridas que solo sanan cuando se cuentan. Me llamo Antonia, tengo 74 años, y vivo en un pueblito pequeño en la provincia de León. Y esta es la historia de cómo mi mejor amiga, mi hermana del alma, como yo la llamaba, destruyó mi familia sin pestañear. Yo la conocí cuando éramos niñas. Íbamos a la misma escuela rural, compartíamos los libros, los secretos y los sueños. A los 16 ya jurábamos que estaríamos juntas para todo, que ni el amor ni la vida nos separaría. Y lo que nunca imaginé es que ella sí lo tomaría en serio, que incluso en el amor, también me vería como competencia. Me casé con Mario cuando tenía 21 años. Era un hombre trabajador, de campo, de esos que no saben decir muchas palabras bonitas, pero que te traen flores silvestres cuando vuelven del trabajo. Me enamoré de su silencio, de su paciencia, de su forma de cuidarme sin hacer alarde. Y claro, como mi amiga Clara no se había casado, la invité a vivir un tiempo con nosotros. Le dije que era su casa, que no se preocupara, que lo importante era que estuviera bien. Y así lo hizo. Durante años vivimos las tres bajo el mismo techo. Al principio todo parecía normal. Ella me ayudaba con los niños, cocinaba conmigo, tejíamos juntas en las tardes frías. Pero con el tiempo, empecé a notar cosas que no quería ver. Pequeñas miradas entre ellos. Risas que yo no entendía. Silencios incómodos cuando entraba en la habitación. Y una parte de mí, esa parte tonta que todavía cree en la bondad de la gente, me decía que era paranoia, que estaba cansada, que eran ideas mías. Hasta que una noche, lo escuché. Escuché su voz, la de ella, en el cuarto de al lado. Y también escuché el susurro de él, el nombre que dijo. No fue el mío. Me quedé paralizada. En mi propia casa, en mi cama, con mis hijos durmiendo al lado, escuché cómo se rompía mi mundo en pedazos. No quise levantarme. No quise enfrentar. Me abracé a mí misma y esperé que amaneciera. Me decía, Antonia, no puede ser, no puede ser. Pero sí era. Y al día siguiente, cuando la miré a los ojos, ella no apartó la mirada. Me sonrió como si nada. Ese día fue el más largo de mi vida. Caminaba por la casa como un fantasma, sin saber qué hacer, cómo actuar, cómo respirar. Me miraba en el espejo y no me reconocía. Sentía que todo lo que había construido, mi matrimonio, mi familia, mi confianza, se había convertido en polvo, y que yo era la única que no se había dado cuenta. Clara seguía actuando como si nada. Me hablaba con dulzura, me ofrecía café, me preguntaba si necesitaba ayuda con la ropa. Y él, Mario, no me decía nada. Me evitaba, bajaba la cabeza, y cada vez que le pedía que me mirara, encontraba un silencio que dolía más que 1000 gritos. Yo no necesitaba pruebas. No necesitaba que me lo confesaran. Lo sabía. Y lo que más dolía, era saber que habían seguido viviendo bajo mi techo, fingiendo cariño, mientras compartían mi cama a mis espaldas. Pasaron días así, hasta que una mañana Clara no bajó a desayunar. Subí a su cuarto con una bandeja de pan y té, dispuesta a fingir una vez más. Pero cuando abrí la puerta, la encontré llorando. Tenía un test de embarazo en la mano. No me dijo nada. Solo me miró, con los ojos llenos de lágrimas y vergüenza. Y en ese momento, la realidad me golpeó con toda su fuerza. Mi mejor amiga estaba embarazada, de mi marido. Recuerdo que no grité. No lloré. No le dije una sola palabra. Dejé la bandeja en la mesa, di media vuelta y cerré la puerta. Bajé las escaleras, fui a la cocina, y me senté en una silla que crujía con el peso del silencio. Me quedé ahí por horas. Mis hijos jugaban en el patio, ajenos a todo. Inocentes. Inocentes como yo lo fui, como quise creer que todos éramos. Esa noche enfrenté a Mario. Le dije que lo sabía todo, que no hacía falta que mintiera más, que me dijera la verdad, aunque me partiera en dos. Y él solo bajó la cabeza y dijo, lo siento, Antonia. No fue planeado. No fue planeado. Como si eso lo justificara.
como si eso borrara los años de engaño, de traición, de fingir que éramos una familia feliz mientras jugaban con mi dignidad. No le grité. No le pedí explicaciones. Solo le dije que tenía hasta el día siguiente para irse de la casa. A él y a ella. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cocina, mirando la lámpara temblar con el viento. Pensaba en mis hijos, en cómo explicarles que su padre y su tía se habían ido juntos, que el bebé que venía en camino era su hermanastro, o su primo, o las dos cosas. Al día siguiente, cuando desperté, la casa estaba en silencio. Un silencio diferente, vacío. Fui al cuarto de Clara y ya no quedaba nada. Las sábanas estaban dobladas, la almohada sin marca, como si nunca hubiera dormido allí. En el ropero, solo su aroma quedaba flotando en el aire. Fui al cuarto que compartía con Mario, y también estaba vacío. Ni una nota, ni una despedida. Solo el hueco en la cama y el armario abierto. Se fueron juntos, como si la historia fuera de ellos. Como si yo solo hubiera sido una página más en su novela sucia. Como si mi dolor no tuviera peso, ni voz, ni valor. Los días que siguieron fueron los más difíciles de mi vida. No por la ausencia de él, porque, en el fondo, Mario ya se había ido de mí hacía mucho, sino por la humillación, por la vergüenza. En un pueblo pequeño como el mío, las noticias no caminan, corren. En la panadería, en la iglesia, en la plaza, todos murmuraban. ¿Supiste lo de Antonia? No era su mejor amiga, y el bebé. A veces quería desaparecer. Salir por la puerta de atrás y no volver nunca más. Pero entonces los miraba, a mis hijos. Y eran tan inocentes, tan míos, que encontraba fuerza donde creía que solo había ruina. Empecé a trabajar el doble. Lavaba ropa para los vecinos, cocinaba empanadas para vender en la feria, tejía mantas por las noches. No porque necesitara dinero, aunque sí, lo necesitaba, sino porque necesitaba distraerme de ese nudo que tenía en el pecho. De ese dolor que no sangra, pero te va matando por dentro. Y aún así, cada noche, me sentaba en la cama y pensaba en ella. En Clara. En cómo había sido capaz. En cómo me miraba a los ojos cada día, abrazaba a mis hijos, me decía hermana. Y todo era mentira. Pero lo peor fue cuando supe que no se habían ido lejos. Se instalaron en una casa a pocas horas de aquí, en un pueblo vecino. Ella tuvo el bebé, una niña. Y no sé por qué, pero eso me dolió aún más. Me dolió imaginar a Mario cargando a esa niña como nunca cargó a los nuestros. Me dolió pensar que tal vez ella si le sonreía, si lo hacía reír, si le daba todo lo que yo nunca supe darle. Pero el tiempo acomoda todo. O eso pensaba. Un día, después de casi 3 años sin saber de ellos, alguien tocó la puerta de mi casa. Eran las 5 de la tarde. Afuera llovía. Abrí, y ahí estaba ella, Clara, con la niña en brazos. No supe qué decir. Mis piernas temblaban, las manos se me helaron. La miré y era la misma, pero ya no. Tenía el rostro cansado, los ojos apagados, y en los brazos, una niña que no dejaba de llorar. Clara me dijo, Antonia, perdóname. No tengo a dónde ir. Durante un segundo, mi corazón traicionó a mi orgullo. Quise abrazarla. Quise decirle que ya estaba todo bien, que pasara. Pero una parte de mí, la parte rota, gritaba que no, que ella no merecía ni mi sombra. Aún así, la dejé entrar. Porque aunque no la reconocía más, seguía siendo la mujer con la que compartí la infancia. Y porque, sobre todo, esa niña en sus brazos no tenía culpa de nada. Nos sentamos en la cocina. Ella lloró en silencio, mientras yo ponía agua a calentar. Me contó que Mario las había abandonado hacía más de 1 año. Que se fue a buscar trabajo y nunca volvió. Que desde entonces vivía de la caridad de desconocidos. Que había pensado en quitarse la vida, pero que cada vez que miraba a su hija, se obligaba a seguir respirando. No dije mucho. Escuché. Cada palabra suya era una aguja en el pecho. Pero no por compasión, sino por todo lo que me había robado. No solo a mi esposo. Me robó la dignidad, los años de confianza, y hasta la paz. Me preguntó si podía quedarse esa noche. Le dije que sí.
porque no soy como ella. Y porque aprendí que no se combate la traición con venganza, sino con firmeza. Esa noche le di una manta y le preparé un colchón en el suelo. A la niña le di un poco de leche caliente. La miraba y no podía dejar de pensar que, de alguna manera extraña, era hija también de mi historia. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, Clara se me acercó. Me dijo que se iría, que no me molestaría más, que solo quería verme una vez más, que me extrañaba, que había soñado muchas veces con volver, pero que no tenía el valor hasta ese día. Le dije que ya era tarde para eso, que hay errores que no se reparan con lágrimas, y que aunque la perdonaba, nunca volvería a confiar. Ella me agradeció en voz baja. Me abrazó. Yo no la abracé de vuelta. La vi alejarse por el camino de tierra, descalza, con su hija en brazos, bajo el sol de la mañana. Y no sentí alivio. No sentí venganza. Sentí tristeza. Porque la vida no siempre nos da lo que merecemos, ni castiga como debería. Pero sí nos deja con cicatrices que nos recuerdan quiénes fuimos, y quienes jamás queremos volver a ser. Pasaron los años. Los hijos crecieron. Algunos se fueron del pueblo, otros se quedaron cerca. Yo envejecí con la calma de quien ya lloró todo lo que podía llorar. Nunca volví a ver a Clara, ni a Mario. Tampoco me lo permití. Cada vez que alguien los mencionaba, desviaba la mirada y cambiaba de tema. No por cobardía, sino porque había aprendido a vivir sin ese peso. A veces, cuando el silencio de la tarde se hace más largo, me siento en este mismo sofá desde donde les hablo y pienso en todo lo que viví, en lo ingenua que fui, en las señales que ignoré, en cómo el amor, cuando no es sincero, se convierte en una trampa. Durante mucho tiempo me culpé, por no haber visto, por no haber protegido mejor a mis hijos, por haber confiado ciegamente en dos personas que me dejaron vacía. Pero con el tiempo entendí que la culpa no era mía, que las traiciones dicen más del traidor que de la víctima, y que sobrevivir con dignidad también es una forma de venganza. Hoy tengo nietos que vienen a visitarme los domingos. Tengo arrugas que cuentan historias y manos que ya no tiemblan cuando recuerdan. No tengo riquezas, pero tengo paz. Y esa paz no me la quitó ni Mario, ni Clara, ni sus mentiras. Cuento esto porque sé que allá afuera hay mujeres que están pasando por lo mismo, que sienten que el mundo se les viene abajo, que han sido traicionadas por quien más confiaban. Si tú eres una de ellas, quiero que sepas algo, no estás sola. El dolor no se va de un día para otro, pero se transforma. Y un día, deja de doler. Un día te miras al espejo, y vuelves a reconocerte. Y si esta historia tocó tu corazón de alguna manera, si conoces a alguien que está pasando por una situación parecida, te pido que no te vayas sin dejar un comentario. A veces, compartir lo que sentimos nos salva sin darnos cuenta. Y si quieres seguir escuchando historias como la mía, historias reales de mujeres fuertes, de abuelas que sobrevivieron al abandono, a la traición y a la vida misma, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita. Porque aquí, ninguna historia queda en el silencio.